podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, saber de ustedes, estar con ustedes nuevamente en un nuevo programa y que tiene que ver con la docencia, con ser docente, con ser maestro. Y pues me da tremendo gusto y los saludo aquí eh, en presencia de todos, pues con un nuevo episodio del podcast que ya como que hacía falta. De repente así estoy haciendo unas actividades y de repente siento la necesidad de contactarme con ustedes de esta manera y pues por ahora sí que contar las nuevas peripecias y los nuevos temas que tengo preparados para ustedes, desmenuzando y desglosando, sacándole partido y sacando las propiedades pues de lo que es del tema de ser docente, que pues es muy extenso, pues es la vida misma, y cuando cuentas lo que es ser maestro pues es como si contaras tu vida, porque todo el abanico de posibilidades que hay y las anécdotas que se crean pues estás a cargo de grupos y estás a cargo de mucha gente, y no nada más con los alumnos, sino también con tus compañeros o con los padres de familia. Entonces hay un intercambio muy interesante, porque gente como nosotros, como también ser un ejecutivo, un empresario, un entrenador de talentos, todo lo que tenga que ver con capital y trabajo humano, con lo que tiene un nombre, no es que no recuerdo bien cómo, pero ahora sí que mano de obra humana, pues capital humano se dan todo tipo de cosas, y va a pasar tanto que te hacen caso como los que no te hacen para nada. Va a haber quien te va a odiar y va a haber quien va a querer que le desaparezcas ya, y quien te va a tratar así como, o como si no supieras, o que tus actividades pues les parecen un bodrio y te lo hacen saber. Pero bueno, siempre la docencia, yo la veo como una ruleta en la cual la podemos dividir en lo bueno y en lo malo, y la rueda siempre está girando. O sea, aunque tengamos toda la cara de la ruleta sobre lo negativo, tarde que temprano le va a venir el otro lado que sabemos que viene, que es lo positivo. Entonces, ahora sí que tampoco podemos condenar por completo lo que nos pasa. Todo obedece siempre como a una ley. Recuerdo que con un amigo que sí también es muy sensible y le afecta mucho la vibra de la gente. Él nos explicaba, parece muy simple, pero nos explicaba, una vez me estuvo diciendo: profe, pero es que ¿cómo podemos evitar, por ejemplo, nosotros estamos haciendo las cosas súper bien y siempre tiene que haber un negativismo por ahí, algo que nos estropee el día o nos haga pasar un mal rato, o que nos haga pues sufrirla de veras? Y él como que preguntaba por una manera, una fórmula quizás, pues para no pasar por ese tipo de situaciones escabrosas. Y yo le dije, la conclusión a la que llegamos es que yo le dije: es que no importa si eres el papa o un médico, a lo que te dediques, siempre vas a enfrentar oposición y cosas negativas que pueden venir de la nada, de lo más simple. Fuiste al Oxxo y estabas formado, y el uno que estaba pasando por ahí te echó mal la cara, quién sabe por qué. Hablas por teléfono, estás pidiendo informes, estás hablando por un servicio, y resulta que la recepcionista te tira la mala leche cuando hiciste una pregunta muy simple, y de repente pues hasta sientes como te destila todo el aceite sobre ti, y eso que estás en teléfono. Entonces, una de las conclusiones que yo le dije fue: estamos dentro de la ruleta, o sea, imaginémonos el yin y el yang, da vueltas y da vueltas. Tenemos todo el yin
blanco, así lo vemos blanco, 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 pero ya sabemos que le llega el yang o llega entremezclado, o sea, eso es algo que sabemos que la otra cara va girando y tarde que temprano va a llegar. ¿Y por qué? Pues porque obedece a la ley natural de la energía, de cómo está constituida la vida. Nosotros vamos a atestiguar siempre ese cambio de caras, ese cambio de ruleta, de que las ruedas van girando y de repente así y no la llevamos nosotros, o sea, muchas ocasiones podemos decir que no tenemos la culpa, sin embargo, pues de repente en un gran día donde todo está muy positivo, de repente cae una noticia o la actitud de alguien o sucede algo que no sabes ni cómo, de dónde viene, pues precisamente de ahí, del equilibrio de fuerzas que constantemente pues están girando entremezcladas, una no puede existir sin la otra y pues como somos parte de, pues nos va a tocar ver tanto el día como la noche, o sea, tan simple como eso. Pero sí, es una cosa difícil de digerir y de aceptar porque quisiéramos como que siempre la paz o siempre estar tranquilos, pero como muchas veces se ha dicho, no podemos comprender la luz o saber lo que es la luz si antes no llega alguna oscuridad. Entonces siempre se nos ha dicho que lo que sí podemos cambiar es la interpretación, cómo nos sentimos respecto a eso. Y si constantemente algo así nos está provocando exactamente la misma reacción en nuestra parte y siempre nos sumerge lo mismo y lo mismo en una negatividad o nos afecta de tal modo que es recurrente y parece patológico, ahí sí deberíamos de darnos un chequeo y fortalecer esa parte que nos está fallando porque una de las cosas, o sea, es verdad en el desarrollo personal, si por ejemplo te falla la parte paterna donde la deberías de tener sólida, son cosas que si te suceden no sabes cómo reaccionar o simplemente pues, no sabes qué pasa y te afecta o te hace sentir mal o no puedes tú responder de la manera en como deberías. Una persona, ya sea de tu edad, de tu género o de tu experiencia, es que bueno, es que es por ahí, pues hay algo que no tienes la suficiente protección o la madurez y siempre está ahí para recordarte pues que es algo en lo que tienes que trabajar. Aunque bueno, yo sigo sosteniendo porque podría decirse que yo soy ejemplo de y también porque lo he visto en otra gente de todas maneras y sin género, o sea, hay hombres y mujeres que por más que eh, es sabido que se les diga o que socialmente, psicológicamente ya deberías de tener esa parte como quien dice resuelta. De todas maneras hay hombres y hay mujeres que pues no, o sea, eso no les va a entrar para nada, simplemente o necesitan protección o así son de sensibles o simplemente por su forma de ser, no hay nada de malo en ellos, simplemente pues te sucede una y otra vez por su forma de ser, aunque eso no quiere decir que se pueda hacer nada al respecto, pero bueno, ya es un tema particular, debatible y que ya depende de la experiencia de cada persona y cómo cada persona lo vive y cómo lo experimenta y cómo lo sobrelleva. Bueno, señores, vamos a pasar a un tema que se puede decir que me enorgullece tratar, que tiene que ver con una situación que yo hice frecuentemente en el centro de trabajo donde duré un año, donde incursioné en nivel secundario. Y ahí fue uno de los temas que se me criticó mucho y que provocó malestar, o sea, entre los compañeros. Y un malestar me refiero a que hubo unos que sí se super encanijaron y no groseramente, pero sí la vibra tan fuerte, pesada, hermética y todo el adjetivo que le quieran poner, escabrosamente hablando, pues cuando ves que alguien está muy enojado y te la avienta con despotismo, hubo cosas que sí me amedrentaron al punto de que, pues sí, te sientes mal y te sientes herido, ¿no?
así como si te hubieran dado casi un balazo o te hubieran lastimado de alguna manera fuerte. Y bueno, este tema tiene que ver con dejar sacar a los alumnos de sus clases. Es un tema que puede parecer o sonar como simple o como extraño, ¿no? Porque pues quién habla de eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso de que sacas a los alumnos de sus clases? Te preguntarás. Y bueno, aquí voy a contar una serie de anécdotas y experiencias muy positivos, la mera verdad, y un par de pautas y de cosas que bien he sabido que aquí en el podcast yo lo pongo como tema y son cosas temas de suma importancia que se deben de considerar a la hora de que los tocamos y que pues son cosas bastante importantes que debemos de tomar en consideración en el gran abanico, como decía, en el gran universo que es la docencia. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Desde un principio a mí los alumnos, eh, y seguramente en algún momento de tu pedagogía te ha tocado, ellos empezaron diciendo que si lo sacaba de tal salón o con tal maestro, si un alumno te pide eso, puede traducirse a que nada más quiere estar de flojo y que no quiere entrar a la materia o a las materias para no trabajar. Pero fíjate que va mucho más allá de eso y es un fenómeno que no había fijado hasta que lo empecé a comprender del por qué pedían eso y por qué querían estar conmigo. Como yo he manejado, bueno, en ese espacio de trabajo manejé una materia recreativa que pues para ellos les facilita en su capacidad de expresión, pues ellos preferían como que hacer esas cosas que están nada más ahí sentados todos serios. Y bueno, hubo actividades, trabajamos en manualidades, incluso trabajamos en una carpa. Entonces hacíamos cosas que recortes, dibujos, diseños, pónganle. Hacíamos como diseños. Diseño, pues, por ejemplo, si te pones a poner en el YouTube cómo diseñar un árbol o cómo diseñar un paisaje o el Día de los Muertos o cómo diseñar una figura para un jabón, ¿no? Bueno, para que te familiarices con el término de diseño. O te pongo esos ejemplos. Entonces, hacíamos ese tipo de actividades y pues a ellos les gustaba bastante. Entonces empezaron con eso y pues yo iba a los salones y a los maestros les pedía que si era posible que fulanito sultanito pues se vinieran conmigo. Y en ese momento pues obviamente una de las cosas que se debe tomar en cuenta cuando haces eso es que tú debes de ser responsable de ellos. O sea, si eres maestro debes de dar una hoja o que te den una hoja, un formato sencillo, o sea, no tiene que venir membretado ni prediseñado en una computadora, donde pones muchas veces el motivo por el cual pides determinados alumnos o determinado alumno, pones los nombres y pones el tuyo y firmas y en ese momento son para ti los responsables y ya en ese momento se pueden ir contigo. Ahora eso, por lo que he visto, por las veces que le he aplicado hasta ahora en los centros de trabajo en los que estuve, se nota como que yo noté que no sé si sea una regla o un derecho, pero tú sí puedes solicitar eso. O sea, no sé si esté, como mencioné, en una regla o esté estipulado en algún estatuto o me puedo imaginar algún un artículo, aunque no creo que tan así, pero parece ser que es un derecho porque la escuela como que no lo puede prohibir como tal. Pero a mí sí, el subdirector, pues sí me llegaba a decir y me pasaba las quejas de que
pues se quejaban de que yo sacaba a los alumnos de sus clases y yo con el argumento pues de que necesitábamos seguir avanzando en lo que estábamos haciendo, porque si nos iban a atrasar. Pero bueno, ya en ese momento pues me dijo el subdirector, sí, pero usted si hace eso pues también se atrasan en sus otras materias, pero muchas veces ni hacen nada, o sea, nada más, no es por hablar mal, pero pues hay compañeros maestros que pues los tienen sin hacer nada, por eso es gente que se aburre y mejor prefiere estar en otro lado, ¿no? Como puse en el ejemplo, en este caso en materias recreativas como la mía. Entonces, hubo maestros que sí me lo sentenciaron. Estábamos trabajando en una carpa y pues también no debes de abusar de este recurso porque si no los maestros se fastidian. A mí cuando me los han pedido, que aunque vayan a cosas sencillitas, pero aunque me lleven formatos firmados, por ejemplo, de que los alumnos están dentro de una rondalla o de un coro o de una obra de teatro o que son de esto del desfile o lo que sea, aún así pues sí siente así como que otra vez me los quitan, o sea, como que te mueve el plan. Y cuando abusas, lo que me pasó a mí con un maestro es que pues sí, también si sigues el juego, pues tú también estás mal ahí, no debes de respetar. Entonces, por ejemplo, ahí había un alumno y un grupo de alumnos que constantemente me pedían, sáquenos en tal materia, maestro, sáquenos en tal materia. Y ya fui como 2, 3 veces y en la primera dijo, sí está bien, maestro. En la segunda así como que se quedaba como no queriendo ser mala onda, como cabizbajo, pues decía que sí. Y también cumple lo que dices, porque no te puedes ir con la finta de decir ahorita se los traigo y no cumplirlo, ¿no? También debes de, si quedas de llevárselos, llévaselos. Y luego ya en una tercera vez que fui con ese mismo maestro, pues ya puso cara así como cuando te quede mal alguien y ya no te cuadra lo que está haciendo. Yo ahí noté que pues ya lo notó el repetitivo, como diciendo, no, este cuate ya, pues ahora sí ya no, ya le voy a decir que no. Y me dice, no, profe. Y pues como una justificación, como para no quedar mala onda, me dijo, están trabajando. Y así como humildemente cuando agachas la cabeza o asientes, así como para quedar bien, es una forma en la que la puedo describir, que no se vea tan gacho, pues bueno, ya se imaginarán más o menos el gesto. Entonces una vez estábamos trabajando en una carpa fuera del salón. Les digo, si no miden, tengan cuidado, mejor ni lo hagan, o si lo hacen 1 o 2 veces máximo, porque pues la gente sí se harta. Y me estuvieron insistiendo, ándele maestro para terminar esto. Y ahí voy, entonces me agarro a la misma persona por las escaleras, iba subiendo y viendo su celular. Y pues sí me quedé así sí se le sentía la vibra rara. De por sí era un maestro, o quizás sigue siendo un maestro muy malvibroso, muy así como con sangre pesada. Entonces íbamos subiendo las escaleras y que se me ocurre decirle, oiga, profe, ¿qué cree que estamos trabajando en una carpa? No sé si nos da permiso de lo que terminan. Ni siquiera me estaba viendo y seguía subiendo las escaleras viendo su celular. Y si ni me dejó terminar y me dijo, no, profe. Y se voltea, gira la cabeza y me avienta una me avienta una respuesta así muy déspota, de cuando ya te tiene harto alguien y le quieres casi partírsela en gajos, así me la hizo sentir. Y así muy enojado me dice, se me queda viendo y me dice,
están viendo lo de sus calificaciones. Y pues cuando de esas veces que te hacen sentir mal y te la avientan de tal modo que eh, el regaño es tan fuerte o la forma en como te lo dicen es tal que pues agachas la cabeza por todo lo que te provocan, ¿no? Y dije, no, tratando yo de formular bien las palabras porque ni me salían. Dije, sí, profe, no se preocupe, yo algo así ahorita se lo ya algo así le dije y nada más se me quedó viendo con esa cara de muérete y ya se fue rumbo a su salón. Pero ahí me dio la impresión que de que ni siquiera sabía bien qué era lo que le estaba diciendo. Pero como que ni me escuchó bien, o sea, nada más porque se hartó, estaba ya harto y de que siempre se los pedía y ahí explotó. Y bueno, ya después regresé con los alumnos y les dije que no había sido posible. Bueno, si creen que terminó ahí, pues fíjense que no, porque fueron surgiendo más proyectos, fueron surgiendo situaciones en las cuales surgían actividades interesantes, llamativas que pues ellos querían seguirla, querían seguir trabajando en eso y la situación con los proyectos llegó a tal punto en el que empezamos a jalar más adeptos y más adeptos, pues me refiero a incluso a alumnos de otros salones. Ahora lo que yo te estoy contando no es para que lo hagas, o sea, te estoy contando la anécdota para que veas lo positivo, lo negativo o lo que conviene o no conviene al hacer esto. Sin embargo, a mi experiencia pues te lo cuento para que veas que este tipo de cosas sí se pueden hacer siempre y cuando tengas la maestría y no abuses de este recurso. Yo sí te recomendaría que primero se lo hagas saber al director o al subdirector o subdirectora a quien te pese, pero entéralo porque es mejor que ellos sepan y te lo prohíban ellos, a que de repente sumes quejas y te eches más encima a los maestros, a los que pues les dan chance a esos alumnos de que se salgan contigo. Entonces hubo proyectos donde yo llegué a conocer alumnos de otros grupos que yo no les impartía. Por el tipo de taller que a mí me tocó, pues nada más me tocaron más bien de primer, segundo y tercer grado de un solo, de una sola nomenclatura. Ya ven que están A, B, C, D, F. Bueno, así pasó. Entonces mi materia como tal, pues no era para todos los grupos ni para todas las letras. Entonces, proyectos que yo llegué a hacer, ellos se conocían entre sí y de esa manera, pues, lo que sí debes de hacer, pues, es ir por el alumno hasta donde él está, al salón, ir a pedirlo y ya pedir permiso para que pueda salir. Ahora, como decía al principio, no parece haber una restricción como tal. En el estatuto nunca me dijeron, en el estatuto escolar, porque sí me lo llegaron a mostrar las reglas y las normas. No dice para nada, no puedes sacar a los niños o los alumnos de sus clases, aunque puede haber por ahí algún estatuto o regla que sí pudiera aplicar para algo similar o que tuviera otro nombre. Pero yo por lo general en el más de un año que llevo haciendo esto, parece ser que no hay ninguna situación que lo prohíba, pero sí te puedes llegar a meter en problemas porque además de los reportes, por ejemplo, si no llegas a hacer caso y sigues haciendo lo que tú quieres, hay comités o hay pues gente, lo que hemos comentado siempre, que hay gente a favor y en contra de la escuela o de los directivos. Entonces es gente que tiene su sindicato y pueden llegar a meter, por lo que tengo entendido, un oficio o al estado en el que tú estés, en el cual el estado en el que tú te encuentres, pues ahí inmediatamente
hacen el reporte y lo mandan. Sí pueden hacer eso de mandar escritos. Entonces, para que no te arriesgues, pues no abuses de recurso y siempre justifícalo con un proyecto que vas a estar haciendo. Ahora tienes que ser una persona de proyectos, o sea, tienes que ofrecer algo atractivo que le vaya a funcionar en la escuela. Una rondalla o que van a pintar o decorar determinado salón o que van a mejorar la imagen y cómo luce la escuela, por ejemplo. Que van a trabajar las áreas verdes, que van a hacer una publicidad o no sé, una pancarta o podría ser una obra de teatro, por ejemplo, o cualquier actividad que pueda beneficiar a la escuela en su imagen, sobre todo en la imagen y en la forma, en la manera en cómo se gestiona la escuela, como podría ser una biblioteca de libros o un bibliotecario, una exhibición de libros por ahí más o menos, para que me entiendas, como tipo proyecto comunitario, haz de cuenta. Y por ejemplo, una de las cosas, de las más padres que llegamos a hacer en colectivo fue escribir deseos y que los colgamos en árboles, así con listones y todo, y con hojitas de colores y con formas. Y también hicimos un proyecto de peluquería, incluso chavos que llegaron a cortar el pelo y tenían sus clientes ahí, pues los mismos alumnos de otros salones, pues también se sumaban a. Entonces, tienes que tener un proyecto que pueda incluso beneficiar a tus compañeros maestros. Yo llegué a coordinar uno así, donde en la planeación o como proyecto, unos de otra mesa que eran de otro campo formativo, no me acuerdo si saber o pensamiento científico, no me acuerdo bien. Ellos se interesaron en lo que yo estaba haciendo con mis alumnos y también ellos vieron que se iban a poder ver beneficiados. Entonces, hablando con los maestros de ese campo formativo, dijeron, ¿sabes qué? Pues nos interesa, tú trabajas eso y lo metemos como proyecto. Y también eso me dije, le llegamos a comentar, antes ustedes apóyenme que cuando sean su hora de clases, yo pueda sacar o mándenme los alumnos a trabajar en mi salón. Llegué incluso bueno, ustedes si lo quieres hacer, pero incluso llegué a proponer, incluso hubo alumnos que llegaron a pedir permisos en sus casas, a ver si se podían quedar después de que acabara el turno matutino para quedarse conmigo. O sea, la cosa llegó a ese nivel. Yo también había hecho el compromiso incluso de quedarme horas extras para trabajar el asunto, porque llegué a tener horas libres en las mañanas. O sea, había días que terminaba mi turno, por ejemplo, después de las 10 de la mañana, ya no tenía nada que hacer y ahí es donde podría yo atenderlos. Y también los llegué a atender cuando yo tenía clases, por ejemplo, con los de segundo o con los de primero, pues ya se venían los de tercero y hacíamos ensayo y todo eso. Y te vas a sorprender, si haces esto, te vas a sorprender de cómo los alumnos reaccionan muy positivamente. De repente los que veías tirando la hueva o que no trabajaban, o que incluso los que eran señalados de flojonones y de fichitas en determinadas clases, de repente bien interesados trabajando eso, porque pues bueno, como en la naturaleza humana, pues estás ofreciendo algo muy escaso, algo nuevo, innovador, y que a ellos los ayuda a expresarse y a desahogarse. Y también hay otra situación que aquí yo he observado y que es una realidad a nivel escolar. Los alumnos
no quieren estar en sus clases. ¿Por qué? Porque les aburre, porque no les es suficientemente atractivo, no les gusta cómo el maestro se las imparte, y muchos, por los que me han dado a entender, no hacen nada o no hacen nada interesante, nada que sientan que ellos les sirva. Ahí podemos traducirlo en que hay mucho maestro que sí es una realidad, pues que nada más vamos a cobrar, nada más vamos a que nuestros chicharrones truenen y a echar mi chorro de sabiduría, y si el niño aprende, si no, ni modo, y no me preocupo por nada más. Entonces, como ellos perciben eso y lo reciben también, me tocó ver incluso alumnas que se burlaban de los maestros, o sea, se escondían porque sabían que había llegado fulanito de tal, y no querían entrar a su clase. Ahí me acuerdo de una que se estaba escondiendo, y yo la descubrí, y ya pues ahí riéndose de que no quería entrar, y el maestro le estaba diciendo ya pásate, o sea, cosas así que se llegan a ver. Y también cuando me llegué a dar yo mis vueltas por ahí, por los salones, pues como ya me conocían, sí se veía, sí ves, luego notas cuando un alumno, una persona anda perdido, no haya qué hacer, y de repente llegas y pues ves que está así sin nada que hacer, y está aburrido, y se va para un lado, para el otro, se queda viendo por la ventana o así. Entonces una situación así, pues también llega a haber muchas situaciones así. Otra de las cosas también es que por la manera en cómo los tratan, o sea, hubo alumnas de otros salones, de otros grupos, que sí me llegaron a confesar, así como si yo los estuviera salvando casi: ay, por favor, maestro, sáqueme de mis clases, sáqueme de X o Y materia. Y sí, muchos alumnos me llegaron a decir: es que el profe, tal profra, nos grita, nos dice cosas, nos trata como si fuéramos unos quién sabe qué, nos aburrimos, no hacemos nada de provecho. O sea, me llegaron a platicar muchas cosas de ese tipo, y también sí llegaron a decir: no, ese maestro no hace nada, ese maestro no nos pone a hacer gran cosa, pues no vemos nada, no hacemos nada interesante. Entonces, sea verdad o sea mentira, pues de todos modos sí notas que están aburridos, que están frustrados, que están, muchas veces los tenemos muy presionados, y pues la forma en cómo pueden sacar esa frustración pues es liberándola con actividades recreativas o actividades, sobre todo actividades que les interesen, pues ellos ya eh, sueltan gran cosa, y les sirve bastante hacer ese tipo de cosas, les alegra el día, y los hacen desahogarse, los hacen ser creativos. Y como a mí me han dicho siempre que como es mi estilo, una vez me dijeron unos alumnos, porque estábamos tocando el tema de cómo me percibían, y uno de ellos me agradeció, me dijo: es que usted, maestro, nos ha enseñado que nosotros debemos de expresarnos. Y sí dices, pero pues de dónde, no, si nunca yo impartí una lección de cómo expresarte, ¿no? Pero como vuelve lo mismo, tu forma de ser, pues ellos lo perciben, ellos les permite ver cuál es tu esencia, y en qué estás tú contribuyendo. Muchas veces consciente e inconscientemente ni sabemos, pero estamos enseñando ese tipo de cosas a los alumnos, ellos lo aprenden y te lo dicen. Y bueno, señores, a grosso modo, esto es lo que ha pasado cuando yo he hecho esto de sacar a los alumnos de sus clases, obviamente con responsabilidad. Ellos son en ese momento tu responsabilidad, y tampoco te digo debes de caer en el abuso. Ya te pasé un par de ejemplos donde lo puedes hacer como legalizarlo, que no lo vea mal la escuela, pero sí donde yo estuve, pues el subdirector en un consejo técnico reaccionó ya como cuando algo te provoca demasiadas repulsiones, estás harto y te provoca bochorno, o como cuando estás enfrente de algo que ya te provoca peste y que ya estás harto, ¿no? Pues también me llegaron a decir mis cosas, no crean que no.
ya reaccionando con hartazgo. Y te platico también los pormenores porque también hubo maestros que no les pareció para nada. Y pues a los alumnos no les hagan mucho caso, tú más bien enfócate en proyectos, ve si se puede hacer algo de provecho con los alumnos, que no nada más sea porque se quieren salir y ya nada más quieren echar relajo y sin hacer nada. No, si ponlos a hacer cosas, ponlos a que pues hagan trabajos y al proyecto al que te estás dedicando incluso hasta te pueden ayudar a hacer cosas que a lo mejor a otros no los puedes poner a hacer porque ya te conocen, ya te agarraron la medida o lo que sea. Y a este tipo de alumnos que estás pidiendo tiempo extra con ellos, sí los puedes utilizar para otro tipo de cosas. Pero ya más adelante vamos a hablar de eso y en un próximo episodio damos continuidad. Ya te voy platicando más anécdotas y más cosas a las que le puedes sacar con esta estrategia, perdón. Bueno, seguimos conectados y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.